Nos vamos a dar gracias y vamos a inclinar nuestro rostro. Ahí estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos muestre, quien nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra, que nos guíes por tu buen consejo y que tu palabra, Padre Yahweh, traiga un cambio en nuestras vidas, que nos haga conscientes, que nos ayudes a ser entendidos y sabios para poder vivir y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16 y vamos del versículo 18 en adelante. Y vemos que esta porción llega a lo que es hasta el capítulo 21, versículo 9. Pero vamos a leer unas cosas aquí primeramente en el libro de Deuteronomio. Capítulo 16. Qué importante es para nosotros poder aplicar o el poder vivir la palabra de Yahweh en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo podemos, sabes, hay instrucciones que se fueron dadas o que fueron dadas para el pueblo de Israel, pero esas instrucciones que también fueron dadas para el pueblo de Israel fueron instrucciones para que de la misma manera hay algo que siempre tú y yo tenemos que relacionar. Y que la misma palabra dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra. Que debemos entender que mucho de lo que el Padre hablaba en el Antiguo Testamento, aunque era dirigido para ciertas personas, y vemos que parte de lo que habla aquí era para que se levantaran gobernantes, para que se levantaran los jueces, pero siempre hay algo que tú debemos de mirar en nuestras vidas, qué es lo que la palabra está hablando, qué es lo que yo puedo aprender de esa palabra y cómo puedo aplicar esa palabra en mi vida. Siempre es bueno que nos preguntemos, sabes, que no es solamente leer, el leerle y el leerla, pero qué es lo que la palabra habla, qué es el reflejo que yo miro, si tú quieres, de Yeshua en medio de esa palabra y cómo puedo aplicar esa palabra en nuestras vidas, porque mucho de lo que está escrito habla referente a lo que es a la vida del Mesías. Aun cuando habla de la vida de Moisés, habla en cierta manera en un paralelismo acerca de la vida del Mesías, en el cual la misma palabra, parte de la porción o de la instrucción que tú y yo estamos estudiando, dice que él levantaría un rey, dice un profeta en medio de su pueblo, dice, y sucedería que él pondría las palabras en su boca, dice, y cualquiera dice que no obedeciera las palabras que él hablare, dice, él mismo le pediría cuentas. Y eso para nosotros habla en cierta manera un simbolismo de lo que es de la imagen de Yeshua, cuando Yeshua vino sobre su primera venida, y parte de lo que Yeshua habló y estableció en su palabra, que somos llamados. Yeshua dijo en Mateo capítulo 5, dice, porque no he venido a abolir la ley, dice, no he venido a abolirla, dice, sino a cumplirla. Es, en otras de las traducciones más correctas, es darle el cumplimiento, la interpretación correcta, cómo tenía que ser vivida o cumplida esa palabra. Dice la palabra en Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, dice, y el verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Podemos entender que parte de lo que habla de la imagen de Yeshua, podemos entender que Yeshua era, si tú le pudiéramos dar un significado, era la Torah misma, habitando en medio de su pueblo, habitando en medio entre ellos. Vemos que muchas de las maneras cuando venían delante de Yeshua para juzgarle o para acerca de cualquier asunto, venían en cierta manera para mirar en qué área de la Torah, si tú le quieres llamar, no estaba cumpliendo verdaderamente, pero en muchas otras de las circunstancias vemos cómo Yeshua respondió acerca de las cosas que les hablaban y acerca de las cosas que venían delante de él muy en general. Cuando vinieron y sorprendieron a la mujer y le dijeron, maestro, dice, miramos que hemos sorprendido a esta mujer, dice que está adulterando. Y Yeshua vemos que les dice, bueno, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque parte de nosotros, dentro de lo que todos leímos en el libro de Deuteronomio, vemos que hay una instrucción que tendría que la persona que hablara mal de alguien, las personas que habían sido testigos, esas mismas personas primeramente tenían que ser los que tiraran o arrojaran esa piedra. Y vemos que la palabra dice, bueno, quien fue testigo arrojará primeramente la piedra. Y vemos que Yeshua muy sabiamente respondió y dijo, bueno, quien esté libre de pecado. O sea, muchos vinieron como testigos delante de la mujer y diciendo que la mujer estaba adulterando y dijeron, bueno, quien esté libre de pecado. Yeshua, conociendo la misma Torah, dijo, bueno, quien esté libre de pecado,
que tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque todos en cierta manera eran como parte de testigos, pero más sin embargo vemos que ninguno arrojó la piedra, porque también la misma palabra dice que ambos tenían que darse muerte. O sea, lo interesante es que vinieron y presentaron a la mujer, pero ¿dónde estaba el hombre que también estaba relacionado juntamente con la mujer? O sea, hay muchas especulaciones que se piensa que eran parte o de una persona muy influyente, por lo cual no le llevaron. Pero vemos que Yeshua muy sabiamente respondió y dijo, bueno, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque nunca debemos de actuar. La misma palabra, la Torá nos enseña que no debemos de actuar en cierta manera como falsos testigos. Siempre debe de ir por un testigo. O sea, cuando alguien viene delante de ti y habla algo delante de ti, bueno, y a ti te consta, bueno, no es que dijeron, bueno, si no te consta, pues mejor callemos, porque de lo contrario no estaríamos actuando rectamente y justamente. Porque si bien vemos que estas instrucciones fueron dadas ¿para quién? Dice, y levantarán para ustedes, dice, jueces o escribas, también dice en otras traducciones. Era con el propósito de que ellos fueran a juzgar rectamente y justamente ¿quién? Delante de todos los asuntos. Ahora tú y yo vemos, bueno, decimos, bueno, eso habla en aquel tiempo que era para los jueces, para que gobernaran sobre un asunto, sobre otro asunto, pero no queda muy separado de la realidad para nosotros, porque si bien somos parte del pueblo de Yahweh, también debemos de saber de determinar o conocer. Vemos que una persona que era un escriba, era una persona que tenía el conocimiento o la sabiduría de la palabra de Yahweh, que bien porque la conocía, era una persona que podía juzgar con rectitud y con igualdad, sin soborno ni una otra manera, sino que sería imparcial en medio de un asunto, sino que en todo actuaría ¿con quién? Con bondad, con la misericordia, conociendo lo que es la palabra de Yahweh. Esto también habla para nosotros como personas, como creyentes. Como personas que tú y yo somos como creyentes, debemos aprender a actuar en sabiduría entre lo que es lo justo o el injusto. ¿Cuántos entendemos eso? En nuestras propias vidas, aprendiendo y aplicando esta misma palabra en nuestras vidas, en todos los asuntos de nuestras vidas, en todas las áreas, en lo que se relaciona entre una persona a otra persona, entre un asunto, entre otro, pero tener siempre la sabiduría y el conocimiento del Padre para poder actuar conforme a las circunstancias, porque a la medida que tú y yo tenemos la palabra de Yahweh, esa misma palabra trae sabiduría ¿a quién? A nuestras vidas y a nuestros corazones. Y si tú y yo tenemos la sabiduría de esta palabra, tú y yo sabremos cómo conducirnos rectamente y justamente en medio de esta vida en la que tú y yo vivimos. ¿Cuántos entendemos? El problema es que muchas veces o desafortunadamente no escudriñamos o no buscamos dentro de la palabra de Yahweh y por consecuencia que no conocemos la palabra de Yahweh, no sabemos actuar, no sabemos comportarnos o actuar con sabiduría, con discernimiento, o qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, porque muchas veces no podemos distinguir entre una mano y la otra, no sabemos distinguir entre lo que es la izquierda y la derecha, porque no tenemos el principio, el conocimiento de la palabra de Yahweh. La misma palabra dice, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Cuando tú y yo tenemos el conocimiento de la palabra de Yahweh, tú y yo sabremos cómo actuar en sabiduría entre una cosa y otra cosa. Entre que la misma palabra Pablo dice, porque todas las, creo que es 1 Corintios capítulo 6, dice, porque todas las cosas me son lícitas, pero no todos nos aprovechan. O sea, tenemos la libertad de hacer cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Quién dice que sí? Todos. Yo por lo menos, yo pienso que no le he dicho a nadie que no haga nada. Todos tenemos la libertad. Pero el problema es que cuando tú y yo buscamos en la palabra de Yahweh y miramos qué es la dirección que Yahweh tiene para nuestras vidas, yo puedo distinguir entre si lo que yo voy a hacer es lo correcto o es lo incorrecto, si es bueno, si es agradable delante de los ojos de Yahweh o si no es agradable ante los ojos de Yahweh. Y ahí yo tomo un juicio, yo tomo una decisión para poder dirigir o para poder dirigir nuestras vidas o para dar dirección a alguien más que lo necesita. ¿Cuánto lo entendemos? Pero tenemos que conocerla. Tenemos que mirar esta palabra. Ahora, dice la palabra Shoftim, que es conocido como el libro o la porción de esta porción de la parashá de esta semana, que significa jueces. No solamente tenemos, y voy a dar un poquito de los apuntes que yo apuntaba, dice, no solamente tenemos la Torá por porción de jueces. Vemos que parte de esta porción nos habla el libro o esta parashá de Shoftim,
que significa jueces, pero vemos que también algo muy interesante, que no solamente tenemos lo que es la porción de esta parashá, sino que libros más adelante o 2 libros más adelante podemos encontrar lo que es también el libro de jueces, los jueces que se levantaron. Cuánto nos recordemos a una historia muy peculiar, que estaban los jueces, pero lo interesante es que estaban los jueces, pero siempre Yahweh obraba en una manera u otra para traer dirección por medio de ¿quién? De los jueces que se levantaban entre un periodo y otro periodo. Vemos que después de la conquista del pueblo de la tierra de Canaán, hubo un periodo alrededor de 250 años a 300 años donde estaban lo que eran los jueces. Y de entre ellos podemos encontrar el libro de jueces, que muchas de las cosas que sucedía con el pueblo de Israel es que muchas veces el pueblo de Israel se desviaba, se perdía, y luego Yahweh volvía a levantar a una nueva persona y nuevamente se volvía a corromper el pueblo y nuevamente volvía Yahweh a levantar otra persona. Pero qué importante es para nosotros el podernos conducir rectamente como Yahweh nos pide. Voltea con la persona que está a tu lado. Lo que importa es la obediencia a la palabra de Yahweh y que aprendamos a someternos a esa palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Deuteronomio capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 18. Dice: designarás jueces y escribas para ti en todas las ciudades que Yahweh tu Elohim te da, conforme a tus tribus, dice, para que ellos juzguen al pueblo, dice, con justos juicios. No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, ni aceptarás soborno, dice, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Y el juicio, dice, tuerce, dice, la declaración de los inocentes. Dice: antes bien, has de juzgar a tu prójimo con justicia. Dice: para que vivas y entres y tomes posesión en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Fíjate, es algo muy interesante que en el versículo 20 dice: antes bien has de juzgar a tu prójimo con justicia. Dice: para que vivas, dice, y entres y tomes posesión de la tierra que Yahweh tu Elohim te da. ¿Cuántos queremos prolongar nuestros días sobre esta tierra? Amén. ¿Cuántos queremos tener la largura de días sobre esta tierra? Amén. Pero ¿qué es lo que la palabra dice? Juzgarás a tu prójimo. Dice: antes bien has de juzgar a tu prójimo, dice, con justicia, dice, para que vivas, dice, y entres y tomes posesión de la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Dentro del periodo, parte de lo que tú y yo podemos mirar, cómo fueron dadas las leyes a los jueces para número uno, para saber cómo gobernar al pueblo de Israel en todas las ciudades y todos los pueblos. Habría cierta instrucción o escritos orales, no solamente los escritos, pero también orales, de cómo debían establecer un cierto número de jueces, dependiendo de cuántas personas había en cada pueblo, para dictar los asuntos de restitución financiera. Y si eran pequeños, podían hacer una restitución. Si fueran más grandes, podían hacer decretos de pena capital, o incluso aquellos que involucraban lo que era la vida o la muerte. Es el significado de algunas leyes. El juez, número uno, era una persona que había recibido autoridad para poner sentencia de acuerdo a lo que está establecido por la palabra de Yahweh. Sobre las obras, sobre la palabra, sobre una persona, el juez dictaminaba la sentencia o la absolución de tal persona, si era inocente o era culpable. Había 3 tipos de tribunales en lo que era dentro de todo el pueblo de Israel. Dentro de esos 3 tipos de tribunales eran las ciudades con menos de 120 personas y tenían un tribunal con 3 jueces. Las ciudades con más de 120 personas tenían 23 jueces, lo que conformaba, se le conocía como un pequeño Sanedrín. Y las cortes de 3 jueces solamente podían determinar sentencia sobre un asunto monetario, sobre la restitución de alguna cosa, sobre alguna deuda o sobre alguna financieramente, para poder dar sentencia a lo que era algo mayor que involucraba la vida o la muerte de una persona. Estaban los que eran los 23 jueces, lo que era conocido en Jerusalén. Había 3 tribunales, 3 tribunales, 2 de 23 y 1 de 71, el cual era el sacerdote, el sumo principal o el sumo sacerdote, aquella persona que lo que era parte del miembro del Sanedrín, o el Sanedrín estaba conformado por ¿cuántas personas? Por 71.
Recordemos que era por algo que hubiera por una imparcialidad, el que era el número 71 o aquel que era el líder, vamos a llamarle de esa persona que era el número 71, actuaba como, vamos a llamarle sea la palabra correcta, como un desempate. Supongamos que había 35 a favor de algo y 35 en contra, pues eso constituía en lo que era con un empate, pero lo que conformaba 71 personas del miembro del Sanedrín, esa persona estaba encargada, podríamos decir, o aquel que era el líder, estaba a cargo para poder dar hacia un lado el fallo o hacia otro lado. Por eso es que se conformaban según el número de personas que hubiera dentro de una ciudad. Por eso estaban lo que eran los jueces de una pequeña ciudad, que eran 3, luego estaban los demás, y los que ya podían dictaminar sobre una sentencia de algo mayor que ya no involucraba sobre un asunto pequeño que era algo de restitución, algo financiero o algo monetario, sino que algo que ya algo dependía, que era la vida de una persona, que implicaba, ya eso era más arriba, junto con las personas que se encontraban dentro del pueblo de Jerusalén. Ahora, en el libro de Éxodo, tú y yo podemos mirar lo que es un ejemplo de esto. Encontramos la necesidad del libro de Israel, o en el libro del libro de Éxodo, capítulo 18. Vamos a Éxodo, capítulo 18. Éxodo, capítulo 18. Y vamos a leer versículo 1. Dice, y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, dice, oyó todo lo que Elohim había hecho, dice, por Israel, dice, cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto, dice versículo 8, dice, y Moisés contó a su suegro, dice, todo lo que Yahweh había hecho por Faraón y los egipcios, dice, por amor a su pueblo, dice, y todas las dificultades que les habían observado, y todas las dificultades que habían sobrevenido, dice, en el camino, dice, cómo los había librado. Vamos a leer el versículo 3 en adelante, dice, y aconteció que en aquel día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Dice, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que hacía por el pueblo, dice, dijo, ¿qué es esto que haces? Dice, por el pueblo. Dice, ¿por qué juzgas tú solo? Dice, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde o hasta el atardecer. Dice, y respondiendo a su suegro, dice, porque el pueblo viene a mí, dice, para consultar a Elohim. Dice, cuando tienen un pleito, dice, vienen a mí, dice, yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Dice, con seguridad, dice, desfallecerás tú. Dice, y también este pueblo que está contigo, dice, porque el trabajo es demasiado pesado, dice, para ti, y no puedes hacerlo tú solo. Vemos que una de las cosas que Moisés estaba haciendo, Moisés estaba cargando o no podía dirigir con todos los asuntos de quién, del pueblo, sino que cada asunto, o sea, si tú y yo podemos tener en mente como un panorama, la vida de Moisés, yo me imagino que tal vez se la pasaba dirigiendo entre un asunto, dice, porque venía el pueblo desde la mañana hasta la tarde, dice, porque vienen a mí para consultar entre una cosa, dice, y yo les enseño y les explico la palabra de Yahweh y les muestro el camino y les muestro, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que dijo Jetro? Dice, no está bien lo que dice, porque ciertamente desfallecerás. Y vemos que es la instrucción que Jetro le da. Dice, el suegro de Moisés le dijo, dice, no está bien lo que haces, dice, con seguridad desfallecerás tú. Dice, también este pueblo que está contigo, dice, porque el trabajo es demasiado pesado, dice, para ti, no puedes hacerlo tú solo. Dice, ahora escúchame. Dice, yo te aconsejaré, dice, y Elohim estará contigo. Dice, sé tú el representante del pueblo delante de Elohim y somete los asuntos a Elohim. Dice, enséñales los estatutos y las leyes. Hazles saber el camino en que deben de andar. Dice, y la obra que han de realizar. Dice, además escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres veraces, dice, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Dice, y pondrás sobre el pueblo, dice, jefes de 1000, de 100 y de 50 y de 10, dice, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti el pleito grave, dice, y ellos juzguen, dice, todo el pleito sencillo, dice, así será más fácil para ti, dice, y ellos llevarán la carga contigo. Dice, y si haces esto, Elohim te lo manda, dice, y Elohim te lo manda, dice, tú podrás resistir, dice, y todo este pueblo, dice, por su parte, irá en paz, dice, a su lugar. Pero ¿qué era lo que tenían que hacer esos hombres que los cuales Moisés tenía que escoger? Tenían que ser hombres sabios, si tú le quieres llamar. Vamos a ver aquí, dice, enséñales, dice, que aconsejen, dice, escúchame, dice, enséñale los estatutos y las leyes, dice, hazles saber el camino en el que deben de andar,
Dice, y la obra que han de realizar, sabes, muy importante, para que ellos pudieran ser jueces, ellos tenían que conocer ¿qué cosa? La palabra de Yahweh, tener el conocimiento de la palabra de Yahweh, y que no fueran hombres inclinados hacia ¿qué? Hacia las ganancias deshonestas, porque dice la misma palabra, dice que los intereses o los regalos también ciega el ¿qué? El entendimiento de los sabios. Y esos tenían que ser personas número uno que conocieran ¿qué cosa? A Yahweh. Dice la palabra, dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? El temor a Yahweh. Vemos qué es lo que tenían que hacer. Dice, además escoge hombres entre el pueblo capaces, ¿qué cosa? Temerosos de Elohim, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y pondrá sobre el pueblo, dice, como jefe de 1000, de 100, de 50 y de 10. Pero eran hombres que tenían que conocer la palabra de Yahweh, tenían que ser hombres que fueran temerosos. Pero ¿de qué manera viene el temor a Yahweh? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. ¿Qué es lo que nos hace ser sabios a nosotros? Su palabra. Cuando recordemos de las instrucciones, dice, que Yahweh dio al pueblo, dice, y si ustedes escuchan mi voz, dice, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, dice, y esta será su sabiduría delante de los ojos de las demás naciones, que dirán, dice, ¿qué gran nación es esta? Dice, que en todo lo que está este pueblo, dice, Yahweh está con ellos. Porque ¿qué es lo que estaba de por medio entre ellos? ¿Cuál era esa sabiduría que este pueblo iba a tener? Lo que es la palabra de Yahweh. Cuando tú y yo podemos tener la palabra de Yahweh en nuestras vidas, o cuando tenemos la palabra de Yahweh en nuestras vidas, esa palabra trae el temor a Yahweh en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Pero si no, venimos desafortunadamente, venimos de un trasfondo, de una cultura en el que no se nos gusta leer, y mucho menos pasar ¿qué? Tiempo en la palabra. Muy conocido. Y a veces hasta hay dichos muy chistosos y todo. Dicen, si tienes sueño, ponte a leer la palabra y verás que te da sueño bien rápido. ¿Nunca has escuchado gente que dice eso? ¿Nadie? ¿Quién aquí se ha quedado dormido alguna vez? No puedo mentir. Estamos hablando de ser jueces, de ser justos en todo. Pero ¿sabes por qué digo esto? No siempre, ok, se me ha pasado una vez nomás, dice que cada vez que estoy leyendo. Pero ¿qué es el punto en el que quiero llegar? Venimos de una cultura en la que no se nos gusta leer, y estamos tan acostumbrados que lo que alguien me enseña, lo que alguien me da, eso yo lo tomo como una verdad y como una realidad sobre mi vida, y sobre ese principio yo estoy basando o estoy dirigiendo mi vida pensando que es lo correcto, cuando muchas veces tal vez no es lo correcto, cuando lo correcto es lo que la palabra nos quiere mostrar y lo que la palabra nos quiere enseñar. Si tú miras a Pablo, quiero que era Pablo, cuando se encontraba con los hombres de Berea, que es una de las cosas que los hombres de Berea dijeron, te lo voy a poner de una manera muy parafraseada, dijeron, en otras palabras, suena muy bonito todo lo que nos estás hablando, todo lo que nos estás diciendo, pero vayamos, indaguemos ¿dónde? En las escrituras, porque la palabra dice que el pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Tú y yo tenemos que tener, sabes, el conocimiento trae libertad a nuestras vidas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el conocimiento que tú y yo tenemos de esta palabra, ese conocimiento trae libertad a nuestras vidas. Yeshua dijo algo muy importante, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero muchas veces enfatizamos esa frase o ese concepto hablando de la libertad de nuestras vidas, de la esclavitud de este mundo, porque nos encontramos esclavizados en este mundo. Conocimos la verdad que es Yeshua, que vino y pagó el precio de nuestros pecados, y esa verdad que conocimos trajo libertad a nuestras vidas. Pero si tú y yo vemos un poco más allá de esa escritura, no solamente está hablando de esa libertad, pero el grado de conocimiento que tú y yo conocemos de esta palabra se ve reflejado en la libertad que tú y yo tenemos también en nuestras vidas, porque entre más tú y yo conocemos de la palabra, sabemos cómo conducir y cómo direccionar nuestra
nuestras vidas para que nos vaya bien en medio de esta vida en la que tú y yo estamos viviendo. Y eso trae un mayor grado de libertad para podernos mover con sabiduría, con responsabilidad y conocer cuál es el camino por el cual debemos de andar. Dice, y les darás a conocer, ¿qué es lo que dice? Les enseñarás la palabra, dice, y les mostrarás el camino por el cual deben de andar. ¿Sabes? Esta palabra nos muestra el camino por el cual tú y yo debemos de andar, dice la palabra, el libro de los Salmos dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sabes, las tinieblas es la ausencia de la luz. Muy simple, si podemos hablar qué es la tiniebla, las tinieblas son la ausencia de la luz. En el momento en el que tú y yo apaguemos todas las lámparas o haya un cortocircuito, que el Padre nos ayude que no haya nada, pero que haya un corte de electricidad, vamos a llamarle un corte ya de electricidad de afuera, o un apagón, en ese instante, por mucha luz que tú tengas en tu habitación y por las mejores luces LED que tú puedas tener de como daylight lights que le llaman, que es como si fuera luz de día, por muy brillante, en ese momento te quedas sin luz, te quedas en tinieblas. Y por muy poca la luz que entre por algún lugar, por algún rendija de la ventana o de la puerta, en ese momento la luz se disipa. Y la palabra dice que tú y yo somos la luz de este mundo. Dice, y así brilla vuestra luz delante de los hombres. Tú y yo somos llamados a brillar en medio donde hay tanta tiniebla. Pero a la medida que tú y yo entendemos que la palabra es la dirección para nuestras vidas, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos para poder salir de una oscuridad? Una lámpara, muy simple. Necesitas una luz. ¿Y cuál es esa luz que tú y yo necesitamos para salir en medio de tantas ataduras, en medio de tanta tiniebla en la que muchas veces nos encontramos? Su palabra. Porque su palabra trae dirección ¿para quién? Para nuestras vidas. Dice, porque es lumbrera a nuestro caminar, a nuestro andar. ¿Cuántos hemos recibido tantas bendiciones del Padre? O ese camino de libertad, podemos decir que es verdaderamente un camino de libertad a la medida que tú y yo hemos conocido la palabra de nuestro Padre. Que pueden venir luchas, aflicciones, tribulaciones, pero podemos estar confiados y seguros de que Yahweh está en todo tiempo con nosotros. De que 1000 caerán hacia un lado y muchos hacia otro lado, dice, pero tú y yo estaremos guardados y seguros ¿en quién? En Él. Porque tenemos esa protección del Padre sobre nuestras vidas. ¿Para qué eran estos jueces? Eso representa también para nosotros mismos. Tú y yo tenemos que actuar, sabes, entre muchas y otras cosas. Tenemos que aprender a actuar con igualdad, sin imparcialidad, siendo justos y rectos en todos los casos y en todas nuestras vidas. ¿Cuántos entendamos eso? Muchas veces donde lo vemos reflejado, muchas veces puede ser en nuestras casas. En este caso yo no tengo ese problema, nada más tengo un hijo. Pero los que tienen a veces 2, 3, 4, ¿cómo actuamos delante de ellos? Si yo estoy diciendo, tal vez vas a decir, pastor, sí, pero son de diferentes edades, sí, pero hay unos que son muy parejos. Y que el mismo responsabilidad que le das a uno es la misma responsabilidad que le vas a dar a otro. Tú y yo podemos, yo siempre miro esto reflejado. Si tú y yo entendemos que Elohim es un Elohim justo, ¿cuántos sabemos que Elohim es un juez justo? Y Él es rey sobre todos los pueblos. Estamos hablando de lo que es la justicia y la rectitud. Si así es Yahweh, ¿cómo podemos imaginar? Esta es una pregunta que yo me hice cuando empezamos a entrar en lo que conocer la palabra o la restauración, si tú le quieres llamar. ¿Cómo podemos imaginar que dice la palabra en el libro de Efesios? Dice que Él derribó la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, hizo de ambos pueblos unos solos, y que ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Elohim. En el momento en el que tú y yo venimos a los caminos del Padre, en ese momento tú y yo tenemos una familia y tú y yo tenemos un Padre. ¿Cuántos entendemos? Tenemos una familia que es la familia de la fe, si tú le quieres llamar,
pero nuestro Padre es Él. Y somos hijos de Él. Dice, mirar cuán grande, dice, el amor del Padre, dice que les ha llamado hijos. Y dice la palabra, y eso somos. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Dice, mirar cuán grande es el amor del Padre. Dice que nos ha llamado sus hijos. Dice, y la palabra dice como una afirmación, dice, y eso somos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos hijos de Él. Amén. Y si tú y yo somos hijos de Él, y Él es nuestro Padre, y si Él es un juez justo, recto e íntegro, ¿cómo podemos pensar que hay una separación? Esa es una pregunta que yo me hacía cuando yo empecé a conocer esto. Porque a veces decimos, bueno, es que yo soy la iglesia, yo soy el nuevo Israel, y eso es parte que vino de una enseñanza de la dispensación, de una teología de la dispensación, o que es Israel aparte y que Israel fue desechado, y que ahora la nueva iglesia es ¿quién? El pueblo cristiano o el pueblo evangélico, vamos a llamarlo de esta manera. Una parábola muy referente a ello, la parábola que por mucho tiempo hemos leído, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuánto nos recordamos la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo no es más que una asimilación de lo que es la casa de Judá y la casa de Efraín o la casa de Israel. ¿Qué sucedió? Dice, ¿quién representa a Efraín? El hijo que se perdió y fue a habitar, dice, entre los cerdos. ¿Y por qué entre los cerdos? Porque los cerdos representan lo más inmundo dentro de todas las cosas, dentro del pueblo de Yahweh, o dentro de lo que es el pueblo de Yahweh. Representa la inmundicia. Dice que nosotros éramos como trapos de ¿qué? De inmundicia. Estábamos perdidos en nuestras inmundicias, en tanto pecado, éramos como trapos de inmundicia. Y eso todos nosotros éramos. Pero el momento que Él vino y pagó el precio por nosotros, nos rescató y nos redimió por medio de su sangre, ahora tú y yo somos parte de su familia, somos parte de su pueblo. Y vemos qué es lo que dijo el hijo pródigo, dice, porque volveré nuevamente a la casa de mi padre, dice, porque mejor me iba en la casa de mi padre que como me va ahora, porque la casa del padre tenía todo. Si tú miras el libro de Oseas dice que Israel se ha vuelto, dice que las naciones, se me fue exactamente te lo voy a parafrasear, dice que Israel se ha vuelto como arco engañoso, dice, y no se ha dado cuenta que han devorado ¿qué? Sus fuerzas. ¿Qué es lo que pasó? Por mucho tiempo vivíamos con un entendimiento, con un concepto de declarar, profetizar, declarar, y no me quiero desviar del tema, pero para lo poner en el corazón, de declarar, de decir, y decir, bueno, es que tengo que declarar y tengo que decir esto, y si digo este monte, muévete de aquí para allá, este monte se moverá, y si yo creo, y dice la palabra, sí, pero sabes, teníamos un concepto tal vez un poco equivocado, en el que ahora en el momento que tú y yo somos parte de ese pueblo de Yahweh, los mismos mandamientos que es para el pueblo de Israel, son los mismos mandamientos que tú y yo tenemos. Porque si Él es un Elohim justo, recto e íntegro y actúa con justicia, y todos nosotros sabemos, sin importar sea restauración o no sea restauración, sabemos que Elohim es un Elohim justo y recto. ¿Cuántos lo entendemos? Pero ¿cómo Yahweh va a tener mandamientos para el pueblo de Israel, pero para nosotros simplemente vivimos por la gracia y la misericordia? ¿Parece recto y justo eso? Que a un pueblo Yahweh le diga, tú tienes que tener esos mandamientos para que los obedezcas, para que vaya bien, para que prolongues tus días sobre esta vida, pero a ti, simplemente porque vivas por la gracia y la misericordia, te irá bien en esta tierra. No funciona así. ¿Te parece que eso es un Elohim recto, íntegro, que actúa con justicia? A mí no. Y dice la palabra, dice que Israel se perdió entre las naciones, abandonó, se prostituyó entre otros, entre los demás pueblos. ¿Y qué es lo que vino a hacer Efraín? Perdió la identidad que tenía como pueblo de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Todo Israel había perdido, o todos nosotros habíamos perdido nuestra identidad como pueblo de Yahweh. Perdidos en nuestros delitos y pecados, pensando
que éramos ajenos a los pactos y a las promesas establecidas por ¿quién? Por Yahweh, porque aunque a veces estamos dentro del Evangelio y decimos y declaramos que las promesas son nuestras, a veces no es verdad, no las creemos. Decimos, sí es para Israel, pero no es tanto para nosotros. ¿Y qué es lo que hizo el Padre? Dice que vendió lo mejor y recibió a su hijo con un banquete, con una fiesta, etcétera, etcétera. Y le puso el anillo en su mano. ¿Y qué es lo que dijo el hijo que se había quedado en casa? Dijo, Padre, dice, todo este tiempo he permanecido y he estado en tu casa. Dice, y nunca has hecho nada para mí. ¿Y qué es lo que el Padre le dije? Tú sabes, hijo, que todo esto que yo tengo es tuyo. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Que tú y yo como pueblo de Yahweh, que tú y yo somos, tú y yo hemos conocido la gracia y la misericordia ¿de quién? De nuestro Padre. Y hemos entrado en una etapa en nuestras vidas en el que hemos entendido que hay mandamientos, que hay ordenanzas para nuestras vidas, para que nos vaya bien en medio de esta vida y en medio del peregrinaje que Yahweh tiene para nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Y la palabra es, si tú miras, cuando Yahweh habló a Moisés y dice, porque provocaré a este pueblo, dice, provocaré a este pueblo, dice, los provocaré a celos con uno que no es mi pueblo. ¿Dónde entra eso? Precisamente en el que si tú y yo somos recogidos, dice que nosotros éramos como olivos silvestres, dice, y contra naturaleza, libro de Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, dice que contra naturaleza, dice, fuimos injertados en el buen olivo. Dice, ¿por qué? Dice, por nuestra confianza y por nuestra fe en el Mesías, dice la palabra que tú y yo fuimos injertados, ¿dónde? En el buen olivo, que representa a Israel. Dice que somos partícipe de la rica savia de ¿quién? Del olivo, siendo uno con todo el pueblo de Israel, siendo injertados. ¿Quién representa el olivo? Número uno, ¿quién se recuerda quién representa el olivo? Israel. Y la raíz del olivo o la rica savia del olivo, ¿quién es? Yeshua. Aquí dice la palabra, dice, porque sabes, sepas bien, dice que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta ¿a quién? A ti. Yahshua dijo, porque separados, dice, porque yo soy la vid, dice, y ustedes los pámpanos, dice, y separados de mí nada pueden hacer. Y para que tú y yo podamos dar fruto, tú y yo tenemos que estar injertados en el buen olivo. Y si tú y yo estamos injertados en el buen olivo, significa que estamos arraigados y cimentados, uno siendo juntamente con todo el pueblo de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? Gálatas 3, creo que es Gálatas 3, versículo 26, dice, porque si son simiente del Mesías, dice, porque si son del Mesías, simiente de Abraham son. En otras palabras, somos uno juntamente con todo el pueblo de Israel. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que cuando dice la palabra, dice, y provocaré a este pueblo, dice, con alguien que no era pueblo, dice que tú y yo éramos como olivos silvestres, separados de la gloria de ¿quién? De Elohim Padre. Pero por nuestra fe, por nuestra emuná, por nuestra fidelidad ¿en quién? En Yeshua. Dice la palabra que tú y yo fuimos injertados en ese olivo, siendo uno juntamente con todo su pueblo. Y ahora todos los mandamientos, todos los pactos, todas las promesas que eran para Israel, voltea con la persona que está a tu lado y dile, también son nuestras. Por cuanto Él es un juez justo, recto e íntegro, los mismos mandamientos y la misma responsabilidad que le dio al pueblo de Israel es la misma responsabilidad que nos da a nosotros como su pueblo, no dejándonos hacia un lado, pero siéndonos partícipes de las promesas, pero también de esta palabra que trae libertad para nuestras vidas. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Amén. Eso nos constituye uno juntamente con toda la familia de Israel. ¿Cómo ahora tú y yo, cómo vamos a provocar a celos? ¿Alguien tiene una idea cómo vamos a provocar a celos a aquel que es judío, si tú le quieres llamar, o que es del pueblo de Israel? Conocimos la gracia y la misericordia, sí. Pero ¿cómo vamos a provocar? Si no guardamos Shabbat, pues no vamos a provocar a celos a nadie. Porque ellos guardan Shabbat, el pueblo de Israel guarda el Shabbat.
Es más, dicen que el Shabbat, no, ellos no guardan el Shabbat, sino que el Shabbat los guarda a ellos. Porque eso es una realidad. Ahora, para que tú y yo podamos provocar a celos, no significa que tú y yo tenemos que volvernos judíos. Porque somos Efraín. Nos guste o no, perdido entre todas las naciones. ¿Por qué crees tú que te jala tanto a tu vida y a tu corazón todas las canciones que hablan de restauración y de un arrepentimiento? Porque ese es el deseo de Efraín, de volver nuevamente a los caminos del Padre, de ser restaurado y de ser sanado en su vida. Por eso, si tú miras, aunque jala mucho para nosotros lo que es la canción, la música hebrea, y la primera vez que yo la escuché, dije, y ya para cuando me acuerdo estaba moviendo los pies y la cabeza las primeras veces. Pero si para nosotros como Efraín entre las naciones, te escuchas una canción, hay veces que brinca tu alma de tanta alegría y habla de restauración y habla de perdón y que yo te restauraré y estarás conmigo, y te habla de tantas cosas, de un arrepentimiento, y tu corazón brinca de tanta alegría y tal vez las lágrimas corren sobre tu rostro. ¿Por qué? Porque no eres Judá. Porque dentro de ti está el corazón de Efraín, que anhela tener el retorno a los caminos del Padre. Porque tu corazón gime por ese arrepentimiento, por ese clamor en nuestras vidas. Dice la misma palabra, dice, si clamas, dice, a mí, yo te responderé. Dice, y me buscarás con todo tu corazón. La palabra ya había sido profetizada mucho tiempo, desde que vinieron una separación, desde los tiempos de Moisés. Dice, y este pueblo lo dispersaré entre las naciones. Dice, pero sucederá, dice, que si me buscan de todo vuestro corazón, yo me dejaré ser hallado por ellos. Lo que Yahweh desea de nuestras vidas y de nuestros corazones es que verdaderamente tengamos una verdadera búsqueda por su presencia. Que le busquemos de todo nuestro corazón, de volver en un arrepentimiento y un teshuvá a los caminos del Padre. Porque ese es el anhelo de nuestros corazones. Lo que habla dentro. ¿Cómo provocamos ese celos? Podemos decir, bueno, con mucho respeto, con mucho amor lo digo, siendo el pueblo evangélico o teniendo el concepto de lo que es lo evangélico, no podemos, ¿cómo se llama? Provocar a celos al pueblo, porque ellos guardan Torah. Tal vez mucho de lo que es el pueblo evangélico no guarda Torah. Van a decir, bueno, yo guardo Torah, tú no guardas. No hay ningún problema. Pero cuando tú guardas Torah, cuando tú guardas las fiestas, las celebraciones de Yahweh, los tiempos designados, hay algo que tú ocasionas en el pueblo de Judá. Porque sabes, el pueblo de Judá no ha conocido la gracia y la misericordia ¿de quién? De Él. Y tú lo puedes mirar que es un pueblo muy legalista, con mucho amor, con mucho entendimiento, con mucha sabiduría, pero tal vez muy legalistas en las instrucciones y en las enseñanzas que tienen. De tal manera que Yeshua dice, porque ustedes invalidan la palabra real o la Torah de Yahweh a causa de las tradiciones de los hombres. Porque para el pueblo judío tiene más importancia y más valor la interpretación de un judío, o está por encima del mandamiento o la enseñanza de Yahweh. Para ellos así es, para muchos, de lo que es la enseñanza del pueblo judío, tiene más valor lo que fue escrito por tal rabino que muchas veces lo que fue escrito por ¿quién? Por Yahweh. Y no han conocido la gracia y la misericordia, de tal manera tú puedes mirarlo. Hay un cerco en cada mandamiento, hay como un cerco de protección. Un ejemplo muy sencillo, dice la palabra que no encenderás fuego. ¿De qué manera ellos guardan ese cerco de protección? Yéndose un poco más allá. Para que tú no quebrantes ese mandamiento, o para que no quebrantemos ese mandamiento, ahí está el mandamiento, y es como si se hiciera un cerco de protección, y alrededor de ese cerco hay otro círculo, para que si quebrantas uno, pues todavía está la otra barrera, el otro cerco, para que no quebrantes el mandamiento.
Y tú te vas y puedes decir, bueno, no encender fuego, no enciendes estufa, no enciendes auto, porque ahí echas chispa y etcétera, etcétera. Y puedes tener muchos conceptos, pero la palabra nada más dice no encenderás fuego. Hay mucho legalismo. La misma palabra lo interpone, dice, porque ellos se sientan en la silla de Moisés o en la silla de Moshe. Dice, y todo lo que ellos digan que Moisés hizo, eso hagan, pero no hagan conforme ellos dicen. Dice, porque ellos dicen y no hacen, porque ponen cargas difíciles que ni ellos mismos pueden cumplir. Dijo Yeshua, no lo dije yo. Porque hay un cerco. Ahora, ¿qué sucede? Tú y yo conocemos la gracia y la misericordia de ¿quién? De Yahweh. Que si tú y yo pecamos y fallamos, dice la palabra que tú y yo tenemos un abogado justo que está sentado a la diestra del Padre, el cual intercede diariamente por nosotros. Que cuando tú y yo pecamos, podemos acercarnos confiadamente al trono de su presencia y pedir perdón por nuestros pecados. Pero es venir con un corazón arrepentido y un corazón en que arrepentimiento y en Teshuvah. Eso es conocer la gracia y la misericordia y la bondad de ¿quién? De nuestro Padre. ¿Somos perfectos? No. Pero voltea con la persona que está a tu lado y diré, pero sí podemos buscar la perfección y la santidad sin la cual nadie le verá a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Eso tú y yo podemos buscar. Ahora estaban todo lo que eran los jueces que dictaminaban entre un asunto, entre una circunstancia, entre otra cosa. Y estaban conformados por diferentes divisiones. ¿Sabes? Para ellos hubo algo que yo podía mirar, muy diferente que algo pasó en la vida de ellos. ¿Por qué Moisés les estaba dando todas estas enseñanzas cuando ellos iban a entrar a la tierra de Israel? Digo, a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Hubo un cambio en la vida del pueblo, si tú le quieres llamar muy grandes. ¿Quién era el único líder sobre ellos? ¿Quién era? Moisés. En el cual, aunque estaban divididos lo que eran los diferentes, el grupo que podemos leer en el libro de Éxodo que levantó por medio de Jetro y dijo, bueno, levanta hombres, dice, que sean temerosos, hombres que pueden juzgar entre un asunto y otro asunto. Vemos que ya se había formado, pero al final de cuentas era una unidad en la que todos ellos juzgaban como una unidad entre todo el ¿qué? Entre todo el pueblo de Israel. Pero si tú miras en el libro de Deuteronomio, a la medida que ellos iban a ir entrando y conquistando la tierra, ellos iban a levantar jueces. Ya no iba a ser, antes estaban conformados los jueces, estaban conformados ¿de quién? De ambas tribus. En el que no representaba el juicio sobre una tribu, sino que todos y cada uno gobernaba por un consejo, si tú le quieres llamar. Pero a la medida cuando ellos iban a entrar a la tierra de Canaán, y a la medida que ellos fueran conquistando y se les fuera repartiendo la tierra, entre ellos tenían que levantar ¿qué? Jueces. Y a la medida que esos jueces se fueran levantando, la instrucción dice que no fueran sobornados, dice, porque también el soborno cegaba el entendimiento de ellos. Qué importante es para nosotros poder gobernar con justicia en medio de todas las cosas, cuanto lo entendemos. Porque ellos iban a entrar y iban a ir poseyendo la tierra, pero sabes, ya no iba a estar tanto militarizado, si tú le quieres el asunto, sino que ahora Yahweh le manda que levantaran jueces, para que una vez que entraran en la tierra de Canaán, ellos pudieran juzgar con justicia y con justos juicios, porque ellos iban a ser los encargados de designar ciertas cosas, aquellas cosas que estaban bien o que no estaban bien. Y una de las instrucciones que Yahweh da, dice, no harás, dice, o derribarás todos los lugares altos o todos los lugares de acera que estaban dentro del pueblo de Canaán. Ellos tenían que derribarlo. Vamos al versículo de Deuteronomio capítulo 16, dice: antes bien habrás de juzgar a tu prójimo con justicia, para que vivas y entres y tomes posesión de la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Dice, no plantarás árboles rituales, dice, para ti junto al altar de Yahweh. Dice que harás, dice, no erigirás, dice, para ti, dice, obeliscos, que significan pilares. Recordemos lo cual Yahweh había ordenado. Dice que Yahweh tu Elohim dice, no sacrificarás a Yahweh tu Elohim
toro, cordero en el cual haya defecto alguno. Dice, cosa mala, dice, porque es abominable ante quién, ante Yahweh tu Elohim. Pero vemos que entre todas las instrucciones, y una vez que levantan los jueces, dice, no levantarás que, no plantarás árboles rituales, dice, para ti, junto al altar de Yahweh, dice, que harás, dice, no erigirás. Una de las cosas, déjame poner un paréntesis, entre todo lo bueno que Yahweh, que el pueblo de Israel iba a estar poseyendo, dice la palabra que la tierra de Canaán, la tierra a la cual ellos iban a habitar, era una tierra buena, ciertamente una tierra que fluía leche y miel, que construirían, dice que tomarían casas y tomarían las viñas, dice viñas que ni ellos habían plantado. En otras palabras, era una tierra buenísima. Pero así como estaba esa tierra buena, estaban todos los altares de las demás naciones que eran de los cananeos. Y dice, y no tomarás, dice, y no, dice, plantarás obeliscos. Dice, no plantarás árboles rituales, dice, para ti junto al altar de Yahweh, dice, que harás. O sea, dentro de una de las ordenanzas estaba prohibido plantar lo que eran árboles que se le conocían como eran árboles de acera. En cierta manera podemos mirar un ejemplo, creo que es Jueces capítulo 6. Vamos a Jueces capítulo 6. Jueces 6, creo que es versículo 25. Dice, y sucedió que aquella misma noche Yahweh le dijo, dice, toma el novillo, dice, de tu padre, dice, y el otro novillo, dice, 7 años, y dice, y derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre, dice, y corta la acera, dice, que está junto a él. ¿Sabes? Porque era una prohibición que hubiera lugares o árboles plantados junto a los lugares que lo que se le conocía como el templo, o a los alrededores del templo, porque muchas de esas cosas servían como una adoración a quien, a los demás ídolos. Tanto era eso que era las imágenes de acera eran parte de las costumbres de los cananeos que ellos tenían, que eran como parte de árboles de fertilidad. Y entre ellos muchas de las prácticas que hacían fornicación y todas estas cosas alrededor de ello, porque eran prácticas que había dentro de la nación de Canaán, paganismo, ciertas cosas. ¿Y qué es lo que Yahweh dice? No tomarás, sino que derribarás todas estas cosas, dice. Y una de las instrucciones que Yahweh había dicho, creo que fue en las parashá pasadas, dice y derribarás todas las cosas, dice, y adorarás en el lugar que Yahweh tu Elohim haya puesto su nombre. O sea, no era en el lugar que ellos decidieran escoger o en el que ellos tomaron. O sea, había tantos lugares de tanta idolatría, y que tal vez para ellos hubiera sido bueno decir, bueno, tomamos esta cosa y lo construimos como un templo de adoración. ¿Para quién? Para Yahweh. Pero no era el lugar que ellos escogieran, sino era el lugar que Yahweh había designado para habitar y establecer ahí su nombre. Y una de las instrucciones dice, quitarás todas estas cosas delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque eso servían para desviar o podían desviar el corazón del pueblo. Y parte de las instrucciones, todo lo que Yahweh estaba ordenando era para guardarlos, para protegerlos una vez que ellos entraran en la tierra de Canaán. Porque no tenían que dejar nada, ¿sabes? Dentro, y ya con eso termino, dentro de lo que tú y yo podemos mirar como tiempos pasados, ¿qué es lo que había sucedido con el pueblo de Israel? Si tú miras por medio de Constantino, vino una gran, lo que se conoció como Roma, o el Imperio Romano, por medio de Constantino, en el año 325. ¿Qué fue una de las cosas que quitó? Quitó el día de reposo, año 324, marzo, ya se me olvidó la fecha, marzo y algo, por medio de los concilios de Nicea y los concilios de Trenton. Y entre el medio de esos concilios se quitó lo que fue el día del guardar reposo, porque ¿sabes qué era una de las cosas que existía dentro del pueblo romano? Para el pueblo para Constantino, entre más cabezas hubiera, mayor era su imperio. Y la manera en que ellos hacían había una asimilación. ¿Qué es una asimilación entre lo que es tu Dios, viene a ser mi Dios, y el mío va a ser el tuyo? Y había una asimilación ¿de qué? De culturas. Y conquistaban los pueblos, y que había una mezcla de culturas.
dentro de lo que era de Roma, las deidades de Roma venían a ser parte de sus deidades, y las deidades de los demás pueblos había una mezcolanza y una semejanza, tanto que a Constantino se le conoció que era un hombre que conocía lo que era lo evangélico, lo cristiano, si tú le quieres llamar, pero mezcló lo que era lo evangélico, lo cristiano, con prácticas paganas. O sea, hubo una mezcla, un paganismo en todo ello. Pero cuando Israel vino a ser conquistado, ¿qué sucedió? Para ellos no había una asimilación, para ellos era el día de reposo y no había más del día de reposo, mientras que para Roma era ¿qué cosa? Trabajas el sábado y descansas ¿cuándo? El domingo. Ahora, ¿por qué nos preguntamos que todos nosotros, eso es algo que yo me pregunté cuando yo vine a conocer esto, si somos parte de Israel, yo me preguntaba si todos tenemos, porque a veces decíamos, bueno, es que yo soy cristiano y aquellos son esto, etcétera, etcétera, pero si decíamos, si somos diferentes, ¿por qué tenemos un mismo día de reunión? ¿De dónde provino? Precisamente ¿de dónde? De Roma. Y no es algo que te estoy diciendo yo, que tal vez no lo vas a encontrar ni en la Biblia ni en nada, pero que si tú buscas algo que tú y yo no podemos negar, nos guste o no nos guste, fue lo que está escrito y plasmado ¿dónde? En la historia. Que si tú vas a los libros de historia que nada tienen que ver con lo que es la religión, tú te vas a poder encontrar con muchos archivos y con mucha documentación que afirman lo que estoy diciendo, pero dándole un sentido que histórico, no tanto centrado en lo que es religiosidad, etcétera, etcétera, pero que lo vas a ver. Y vemos que estamos llenos de todas estas cosas. ¿Y de dónde surgió de todo ello? Pero cuando tú y yo venimos y tenemos el conocimiento, y vuelvo a decir, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Trajo una libertad, o trae una libertad, ¿para quién? Para todos nosotros. Ahora, el punto en el que yo voy, una vez que tú y yo conocemos la verdad, ¿qué hacemos con la verdad que se nos ha sido entregada? ¿Cuántos entendemos eso? Porque hablamos, si podemos darle un mensaje ya al final, habla de actuar con justicia, con rectitud. Nunca. Si tú miras la palabra justicia en el hebreo significa, cuando se habla acerca de un hombre justo, se habla de una persona sadik. Cuando hablas sadik, habla referente a una persona que es una persona justa. Pero el mismo término de justo o de un hombre justo es la misma interpretación que se le da como a la palabra sedek. ¿Qué significa la palabra sedek? Significa rectitud. Cuando habla dice, y buscarás la justicia, habla en el versículo 27. Bueno, hay una parte que aquí dice la palabra, dice, buscarás la verdad y la justicia, solamente eso buscarás. Pero, ¿qué significa buscar la justicia? Si viene de la palabra sedek. La palabra sedek significa, di conmigo, rectitud. Tú y yo no podemos actuar en justicia si no conocemos lo que es la rectitud. Para que pueda haber justicia, primeramente tiene que haber, di conmigo, rectitud. Si no hay rectitud, no puede haber justicia. Tú puedes mirar todos los pueblos hoy en día, dice, y enseñarás a los jueces, dice, que actúen con rectitud, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Vemos que es muy fácil torcer el derecho y la justicia, en el que muchas veces se actúa a favor de aquellos que son de élite, y los que se ven más desprivilegiados o desamparados son los que están en un nivel más bajo económicamente, si tú le quieres llamar. ¿Por qué? Porque se ha corrompido la justicia. Porque no puede haber justicia si primeramente, di conmigo, no hay rectitud. Para que pueda haber. ¿Y de dónde proviene la rectitud? Di conmigo, de Él. Cuando tú y yo conocemos, para que podamos actuar en justicia, di conmigo, tenemos que actuar con rectitud en nuestras vidas. Y si actuamos con rectitud, ¿qué hacemos con todas las cosas y las cosas de esta palabra que tú y yo vemos que es para nuestras vidas? Guardar sus fiestas, guardar los días de reposo, guardar los Shabbat, guardar sus mandamientos. El guardarlos significa que nosotros tenemos que actuar, di conmigo, en rectitud delante de los ojos de Yahweh. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. ¿Cuántos deseamos actuar con esa rectitud delante de los ojos de Yahweh?
Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Yo voy a pedir que pongas tu mano ahí en tu corazón, ahí donde tú estás. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Que tu palabra, Padre Yahweh, sea guardada y atesorada en nuestros corazones. Que podamos actuar, Padre Yahweh, con rectitud delante de ti. Porque esa rectitud, Padre Yahweh, proviene de ti. Una vez que conocemos tu palabra, tus mandamientos, tu instrucción, tu enseñanza. Que para que pueda haber justicia, Padre Yahweh, tenemos que actuar con rectitud. Ayúdanos a actuar en esa rectitud y en esa justicia, como personas, no hablando, Padre Yahweh, mal de nadie, mal de nuestro prójimo, sino que tu palabra dice que si nos guardamos el actuar con rectitud y en obediencia a ti, tú prolongarías nuestros días a la tierra y tomaríamos posesión de la tierra que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a poder entrar, Padre Yahweh, en esa tierra que tú tienes para nosotros, para esa tierra en la cual fluyen tus bendiciones, una tierra que fluye leche y miel, en la que tus bendiciones sean vistas en nuestras vidas, que podamos palparlas, Padre, pero que es por nuestra obediencia que tú nos permites entrar en esa buena tierra. Que no seamos, Padre Yahweh, como el pueblo que habló delante de ti y se quejó en el desierto, y por lo cual por sus quejas, Padre Yahweh, nunca entraron en la tierra que tú estabas preparando para ellos. Pero ayúdanos a ser un pueblo agradecido, Padre Yahweh, en todo, y que podamos mirar tus bendiciones. Que prolongues nuestros días sobre esta tierra, pero que podamos entrar en esa tierra que tú has preparado para nosotros. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Manos levantadas. Llevarejeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Padre, guarda de tu pueblo, Padre Yahweh, reunido en este día, llévalos en paz, en shalom, y que si alguno de ellos, Padre Yahweh, ha venido con alguna aflicción en su corazón, que pueda dejar, Padre Yahweh, delante de ti, Padre Yahweh, como dice tu palabra, de tomar tu yugo, Padre Yahweh, que ligeres tu carga, y que toda carga, Padre Yahweh, como dice tu palabra, que vengamos delante de ti los que estemos cargados y trabajados, Padre Yahweh, porque ligera es tu carga y ligero es tu yugo, porque tú nos darías descanso, Padre Yahweh, que en el nombre de Yeshua, si alguno ha venido en esta condición, que pueda salir con la paz y con el shalom tuyo, y que sean tus ángeles acampando alrededor de nuestras vidas y de nuestras moradas, que nos des descanso en todo tiempo, en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén.